Bien, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hacer una presentación de la asignatura de Matemáticas 2. ¿De acuerdo? Bien, esta asignatura es la continuación de Matemáticas 1 y la buena noticia que os tengo que dar de entrada es que es una asignatura mucho más agradecida que Matemáticas 1. ¿Por qué? Porque cada uno de los temas que competen a esta asignatura tiene una aplicación económica directa. O sea, en este sentido es un poco más agradecida que Matemáticas 1. Todo lo que veremos en esta asignatura, todo tiene una aplicación económica. Con lo cual, de alguna forma u otra, creo que es una asignatura, yo desde mi punto de vista, muy agradecida para los alumnos de Economía o de ADE que quieran cursarla o que tengan que cursarla porque si no, no les dan el título. Bien, vamos a explicar un poco en qué consiste esa asignatura. Bien, esta asignatura tiene como leitmotiv o como cosa a trabajar más importante lo que se conoce en matemáticas como el cálculo diferencial. ¿De acuerdo? Cálculo diferencial. ¿Y en qué se basa el cálculo diferencial? Bueno, primero de todo lo vamos a basar en funciones que tienen una sola variable. Y eminentemente lo primero que se estudia con funciones de una sola variable, aparte de primero decir lo que significa una función y lo que entendemos por función, lo primero que estudiamos son los límites y continuidad. Todo el mundo sabe que la idea intuitiva de función continua es una función que yo al dibujarla no he de levantar el lápiz del papel, ¿vale? O el lápiz o el boli, ¿ok? Bien, veremos lo que significa que la función sea continua, veremos lo que significa que una función no sea continua, qué tipos de discontinuidades hay, ¿vale? Y ya directamente saltaremos a los dos temas de alguna forma importantes en una sola variable, que es el cálculo de derivadas y el cálculo de integrales. Bien, el cálculo de derivadas es un cálculo muy peculiar. Aprenderemos a calcular cualquier tipo de derivada que se pueda calcular y sobre todo aprenderemos a saber las aplicaciones que tienen las derivadas. Bien, una aplicación muy importante de las derivadas es, por ejemplo, que vamos a ser capaces de graficar un abanico bastante importante de funciones, ¿vale? O vamos a saber, por ejemplo, hacer una cosa muy importante, maximizar o minimizar, porque al final un economista lo que quiere, por ejemplo, es maximizar su beneficio, que depende de una cantidad Q. ¿Vale? Vamos a saber maximizar este beneficio. Por otra parte, aparte de la parte de integración, nos vamos a también fijar un poco en la parte de derivación, nos vamos a fijar un poco en la parte de integración, nos vamos a iniciar al cálculo de algunas integrales inmediatas o vamos a iniciarnos en algún cálculo, en el cálculo de métodos de integración, ¿vale? Bien, esto es por lo que concierne a una sola variable, una variable x independiente que se pasa por una función y nos proporciona valores de y de una variable dependiente que depende de x. Lo que pasa es que en la vida real, como ya sabréis, las funciones no tienen por qué tener solo una variable. Puede haber funciones que sean objeto de varias variables, de n variables. ¿De acuerdo? Y aquí es donde se complica un poco el asunto. Vamos a iniciarnos en el estudio de estas funciones. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, pues primero de todo vamos a calcular qué entenderemos por una función continua, qué entenderemos por el límite de una función en un punto, con n variables. Aquí estos conceptos van a ser muy parecidos, pero a la vez un poco diferentes que en una sola variable. Veremos alguna propiedad de las funciones continuas. Nos interesará mucho un tipo de funciones muy importantes en economía, sobre todo para ver leyes de rendimientos decrecientes o decrecientes o constantes, que son las funciones homogéneas. ¿De acuerdo? Y ya
nos tiraremos un poco a la piscina y estudiaremos qué entendemos por una función derivable en n variables. Y bien, y ya para acabar, una vez entendamos lo que significa una función derivable, derivadas parciales, pues bueno, lo que nos va a interesar es la maximización de estas funciones o la minimización de estas funciones. Porque sí, porque al final nosotros como economistas estaremos muy interesados en poder maximizar una función de producción que depende de varios precios o de varios productos, o de varias rentas, o de varios tipos de rentas, no simplemente de una sola variable. Y además vamos a estar interesados en maximizar esta función a secas, a palo seco, y maximizar esta función sujeto a una cierta condición. Bueno, sujeta a esta cierta condición. Y aquí va a entrar en juego una técnica que nos va a salvar el culo literalmente, que son los multiplicadores de Lagrange. ¿Vale? Que es lo último que veremos. Por lo tanto, lo que estáis viendo es que en esta asignatura, o en este curso que vamos a ofrecer, casi todas o todos los temas que vamos a tratar tienen su aplicación. Con lo cual yo pienso personalmente que es una asignatura muy, muy agradecida en este sentido. ¿De acuerdo? Que espero que disfrutéis. Y en principio hasta aquí esta presentación. Sabéis que podéis preguntar en adefacil@outlook.com y atenderemos vuestras dudas encantados. Un saludo.